Bien, segundo bloque de Vuelo Nocturno y estamos con la diputada, la legisladora. La legisladora. Es que se me confundió el escenario nacional con el provincial, perdón. La legisladora, sos vicepresidente de la unicameral en la actualidad, Nadia Fernández, del peronismo, militante territorial del peronismo. No hay muchos dirigentes territoriales hoy, ¿no? Pero bueno, Nadia viene de esa escuela de la política. ¿Cómo estás? Bien, acá estamos, en la lucha. En la lucha y a 40 días, 30 y pico de días de una nueva campaña electoral. Sí, y bueno, y con mucho entusiasmo, por supuesto, encontrándose con la gente, rememorando y de algún modo refrescando una historia y una trayectoria de un candidato a presidente que tiene mucho y que ha mostrado mucho en los últimos años, y eso para nosotros obviamente desde ese punto de vista es mucho más fácil, ¿no? Porque Schiaretti es un buen candidato en la provincia de Córdoba. Bueno, yo creo que obedece fundamentalmente que la política está muy concentrada, la política argentina está muy concentrada en el AMBA, y eso siempre perjudica a cualquier hombre o mujer de buena voluntad del interior de la Argentina, ¿no? Me parece que arranca siempre en desventaja y con la cancha inclinada siempre a favor de Buenos Aires y del AMBA. Y eso, bueno, siempre nos perjudica. Y también quizás un poco las cuestiones del tiempo, de cuándo se empezó. A lo mejor es contrafáctico ya analizarlo, pero quizás si hubiera comenzado un poco antes, a lo mejor en la instalación hubiera ido un poco mejor, ¿no? De todos modos, en Córdoba, a pesar y teniendo en cuenta este profundo enojo que se manifestó con la preferencia al candidato presidente Milei, para nosotros, más que nunca, entendemos que llevar como candidato a presidente y mostrarles a los argentinos un gobernador que sabe hacer, que tiene autoridad moral porque es un tipo que trabaja, que sabe, que gestiona, que defiende el trabajo y la producción, y que además es del interior de la Argentina y es el único candidato del interior de la Argentina, bueno, es para nosotros todo valor agregado, es todo para sumar. ¿Qué te genera Milei? Me genera un poco de escozor, creo que personalmente, ¿no? Esto no significa de ningún modo una crítica al votante de Milei, no, que lo puedo entender, ¿no? Creo que la gente que lo votó a Milei tiene razón, pero no tiene razón Milei. Me parece más bien, a veces se presenta como un producto de alguien que hace política despreciando la política, y yo creo que en tiempos de crisis en la Argentina hay que respetar más a la política. Con esto me refiero a que hay que ponerle en valor a la política como el oficio que tiene que ver más con el servicio, y eso también hay que tenerlo en cuenta. A veces yo escucho discursos de Milei, primero muy difíciles de aplicar porque creo que no se aplicaron en ningún lugar del mundo, pero además un discurso odiador, digamos, que incita al odio, que incita y que exaspera los ánimos. Y eso es de una enorme irresponsabilidad en cualquier dirigente, de derecha, de izquierda, de centro. Siempre que un dirigente incita a la ciudadanía a odiar, a profundizar las contradicciones, bueno, me genera desconfianza y me genera tirria también, ¿no? Te traigo un segundo a la provincia y vamos al lugar. Vos sos legisladora electa, o sea que vas a formar parte de la nueva legislatura, donde hay una extrema paridad. ¿Va a ser amable el desenvolvimiento de las relaciones ahí, o presumís que pueda haber algún enfrentamiento? No, creo que siempre es amable, digamos, es cordial el trato en los parlamentos. Creo que las discusiones en las legislaturas o en las cámaras de diputados o de senadores siempre siempre en el recinto pueden ser acaloradas, pero el diálogo político
en la trastienda siempre se sostiene, resulte como resulte después en el recinto. Esa convivencia en Córdoba siempre existió, la convivencia entre la oposición y el oficialismo. No siempre resultan las votaciones, pero siempre hubo convivencia, y buena convivencia, y diálogo político. Pero ahora va a haber paridad de números, ¿no? Ahora hay paridad de números, creo que siempre nosotros... Un hecho inédito. Es un hecho inédito, también era muy inédito tener 51 legisladores, sí, ¿no? Y eso, nosotros nos propusimos tratar de no hacer un uso o el abuso, digamos, de la mayoría agravada, y creo que lo cumplimos. Siempre tratamos de que las leyes más importantes para Córdoba salieran por unanimidad o con el consenso de la oposición, y me parece que hay que continuar con esta dinámica. Creo que la próxima legislatura obliga, por supuesto, a continuar dialogando, porque no es que no se dialogue en esta y se va a dialogar en la otra porque no tenemos el número suficiente, digamos. Creo que vamos a continuar con esa dinámica porque es una característica de la cultura política de Córdoba y de todos los partidos que llegan a la banca, hasta de la izquierda, por ejemplo, que a lo mejor es una expresión muy minoritaria, pero que siempre existe diálogo y consenso. Y bueno, y algunos acompañan en las votaciones y otros no, pero en las cuestiones estratégicas que hacen a la restitución de derechos a los cordobeses y cordobesas, en lo que hace a el trabajo y la producción, la defensa, la promoción desde políticas públicas a la producción y el trabajo en Córdoba, siempre fue acompañada y fueron leyes de consenso entre el oficialismo y la oposición. Por lo menos de los dos bloques mayoritarios. Hay siempre un interés marcado, no necesariamente válido, pero de los medios, del sistema de la política, de saber, esto es como en el fútbol, cuando los jugadores se cambian de lugar, se cambian de club y demás, se compran, se venden, no hablo de compra-venta acá, Digo, de los pases. De los pases. Digo, ¿cómo va a funcionar la nueva legislatura? ¿Quién la va a conducir? Creo que en la legislatura no hay jefes. En los parlamentos... Pero hay un presidente, hay un director, hay, digamos, buenos coordinadores de equipos, ¿no? Es como, siempre es bueno conformar equipos para defender una política, una idea, una discusión, un debate, y ese es el perfil, ¿no? A lo mejor en el Ejecutivo en los ministros tiene que ver, bueno, el ministro decide y para abajo se acata. Hay una idea piramidal para que las cosas funcionen, lógicamente. En cambio, en los parlamentos, si uno ve, cuando les mostramos a los chicos, a los alumnos del primario, del nivel medio, y van a visitar la legislatura, lo primero que les decimos es que es un óvalo y es semicircular, y todos somos iguales. En la legislatura, los 70 legisladores tenemos 2 brazos y votamos con uno y valemos lo mismo. Y eso, bueno, te da la pauta de que tenés que trabajar de otro modo. No es una dinámica lineal o jerárquica, piramidal, sino más horizontal. ¿Me disculpa un segundo? Voy a hablar con mis televidentes. Bueno. Estimado, ¿cómo andas? ¿Sabes que le quise preguntar a Nadia Fernández? Mi pregunta fue porque se la menciona como presidenta de la legislatura, pero no me quiso decir nada, así que le voy a tener que preguntar directamente. Sí, te menciona como presidenta de la legislatura. Sí, pero no, porque en realidad es un proceso, es la presidencia provisoria, si es a lo que te referís, sí, claro. Es un proceso... El presidente, la presidenta en este caso va a ser la vicegobernadora, pero hay un presidente o presidenta provisoria que es el que ejerce la conducción. Eso es resorte digamos, del cuerpo que tiene que votarlo, digamos, porque es una figura constitucional que hace la sucesión del gobernador y que tiene que gozar del consenso y del visto bueno del gobernador y además de todo el cuerpo, porque se votan, todos los cargos se tienen que votar. Así que es una discusión que se dará en el momento que se tenga que dar y veremos ahí. Pero la verdad es que en este momento lo único es que nosotros estamos como legisladores hasta el 10 de diciembre trabajando a fondo para la candidatura de Juan Schiaretti, concentradas en eso. Muy bien.
Nadia, un Bueno. placer haberte tenido en el programa. Mucho Muchas gusto. gracias. Gracias por la invitación. Nueva pausa en el programa y a la vuelta hablamos con Orlando Ardú.